Míralas bien en el supermercado. Grandes, brillantes, perfectas y sin una sola mancha. Parecen de mentira. Y la verdad es que, en parte, lo son. Si pudieras viajar en el tiempo y probar una fruta o una verdura de hace 100 o miles de años, no las reconocerías. Hoy vas a descubrir cómo eran antes de que el ser humano las cambiara para siempre. El plátano. El plátano es el caso más loco de todos. ¿Has notado que el caramelo artificial de plátano no sabe al plátano que compras hoy? No es un error de los químicos. Es que se basaron en una fruta que ya no existe en las tiendas. Hasta los años 50, todo el mundo comía una variedad llamada Gros Michel. Era un plátano mucho más dulce, más cremoso y con un aroma intenso que llenaba cualquier habitación. Pero un hongo terrible atacó las plantaciones de todo el mundo y casi lo extingue por completo. Para salvar el negocio, las empresas lo cambiaron por el plátano Cavendish, que es el que comes hoy. Este nuevo plátano es genial para viajar en barcos porque resiste mucho, pero a cambio perdimos el sabor real. Nos cambiaron la calidad por la resistencia. Además, el plátano salvaje original estaba lleno de semillas negras, duras y grandes. El ser humano lo modificó tanto que hoy comemos un clon sin semillas que no se puede reproducir solo. La fresa que compras hoy en una bandeja de plástico es un invento moderno de laboratorio. Las fresas originales eran las silvestres, que todavía se pueden encontrar en algunos bosques. Son diminutas, del tamaño de la uña de tu dedo meñique, pero tienen un sabor y un aroma tan potentes que se sienten a metros de distancia. En el siglo XVIII, unos botánicos en Francia cruzaron una fresa grande pero insípida de Chile con una fresa resistente de Estados Unidos. El resultado de ese experimento es la fresa grande que comes hoy. Ganamos mucho en tamaño, pero el precio a pagar fue alto. Las fresas de ahora absorben demasiada agua, lo que hace que su sabor sea mucho más suave y menos concentrado. Además, las fresas de antes se dañaban el mismo día que las recogías, las de ahora aguantan días porque tienen una piel mucho más dura y firme. El durazno actual es suave, jugoso y dulce, pero sus antepasados no tenían nada que ver con esto. El durazno original nació en China hace unos 4000 años y era del tamaño de una cereza pequeña. De hecho, se parecía más a una pequeña nuez. Tenía muy poca carne, la piel era gruesa y su sabor era bastante amargo y un poco salado. Para que te hagas una idea, comer un durazno antiguo era como comer una fruta silvestre seca. Los agricultores chinos pasaron miles de años seleccionando las semillas de los árboles que daban frutos un poco más grandes y dulces. Tras siglos de este proceso, el durazno aumentó más de 60 veces su tamaño original, se volvió extremadamente jugoso y desarrolló esa piel aterciopelada que conocemos hoy. Pasó de ser una semilla amarga a una de las frutas más dulces del mundo. Aunque lo usamos en las ensaladas, el tomate es una fruta y su historia es increíble. El tomate original de América del Sur era del tamaño de un arándano o de una canica pequeña, y no era rojo, sino amarillo o verde. De hecho, cuando llegó a Europa, la gente pensaba que era venenoso porque pertenece a una familia de plantas que son tóxicas. Durante mucho tiempo se usó solo como planta de adorno. Con los años, los agricultores lograron que fueran grandes y rojos. Pero en las últimas décadas, la industria empeoró las cosas. Buscando que todos los tomates maduren al mismo tiempo y aguanten semanas en las cajas de transporte, se desactivó sin querer el gen que produce los azúcares y los aromas. Por eso hoy los tomates del supermercado son perfectos por fuera, pero por dentro están duros, verdes y no saben a nada. Para volver al sabor de antes, hay que buscar tomates orgánicos o locales. Las sandías. Si buscas pinturas del año 1600, vas a ver unas sandías que parecen sacadas de una película de terror. No eran para nada ese bloque rojo y redondo que compramos hoy. Tenían unos círculos extraños por dentro, eran muy fibrosas y tenían cuevas de color blanco. La sandía original de África era pequeña, dura y amarga. Los humanos tardaron siglos de selección y cruces para lograr que fueran dulces y carnosas. Hoy en día el cambio es tan radical que incluso compramos sandías sin semillas. El problema es que, para lograr que crezcan tan rápido y con tanta agua, se ha diluido su azúcar natural. Antes, abrir una sandía era una lotería, si salía buena, era pura miel. Hoy en día casi todas saben bien, pero ninguna te sorprende. Ganamos comodidad al no escupir semillas, pero perdimos la intensidad del sabor antiguo. Si alguien del pasado viera una zanahoria actual, no sabría qué es. Las zanahorias originales eran raíces delgadas, duras, llenas de filamentos y de color morado, amarillo o blanco.
Eran bastante amargas y la gente las usaba más como medicina o por sus hojas que por la raíz. La zanahoria naranja que conoces hoy nació apenas en el siglo XVII en Holanda. Los agricultores de ese país decidieron cruzar variedades amarillas y rojas hasta lograr el color naranja en honor a su familia real, la Casa de Orange. En este proceso de cambio, no solo alteraron el color, sino que eliminaron el sabor amargo y potenciaron el azúcar natural de la planta. La volvieron crujiente, dulce y jugosa. Así que cada vez que comes una zanahoria naranja, estás comiendo un invento político y agrícola de hace unos pocos siglos. El aguacate que comes hoy en tu tostada o en el guacamole es un milagro de la supervivencia. El aguacate original de hace miles de años era diminuto, del tamaño de una pelota de golf, y casi todo era hueso. Tenía una capa de pulpa tan delgada que apenas alcanzaba para darle una mordida. Además, su piel era extremadamente dura, como la de una calabaza. En la antigüedad, los únicos que podían comerlo y romper esa cáscara eran los animales gigantes de la era de hielo, como los mamuts. Cuando estos animales se extinguieron, el aguacate estuvo a punto de desaparecer. Fueron los humanos primitivos quienes lo salvaron y empezaron a plantar los árboles que daban los frutos con el hueso más pequeño y más carne. Gracias a eso, hoy tenemos variedades como el aguacate as, que es cremoso, fácil de pelar y con muchísima pulpa. Aquí sí podemos decir que el cambio fue para mejor. El cacahuate es un caso especial porque no crece en los árboles, sino bajo la tierra. El cacahuate antiguo era una planta silvestre de Sudamérica que daba unas vainas muy pequeñas con semillas minúsculas y duras. Además, la planta era muy débil y moría fácilmente con los cambios de clima. Los antiguos habitantes de América empezaron a domesticarlo hace miles de años. Buscaban las plantas que daban vainas con más semillas adentro y que resistieran mejor las plagas. Hoy en día, gracias a la agricultura moderna, los cacahuates son mucho más grandes, tienen cáscaras más delgadas que se rompen fácil con las manos y contienen niveles de grasa y proteína mucho más altos. Esto los convirtió en la base perfecta para hacer mantequilla de cacahuate o aceites, algo que con la planta original habría sido imposible por la falta de contenido en cada semilla.